Cada vez que te pones ante Cristo para orar con fervor, tu voluntad se encuentra con la suya y obtiene misericordia. Mediante la frecuencia y la sinceridad de la oración, las dos voluntades tienden a aproximarse. Sí. Si se hiciera con ellos desde el principio, desde jovencitos, un ejercicio de mirar a su mundo interior, reconocer dones y talentos, y que en realidad vean que tienen mucho valor que aportar desde lo que son auténticamente, wow, este mundo sería otro. Entonces, para mí, un foco, vamos a decir, lo equivocado que veo comúnmente es que la mirada está puesta afuera cuando tenemos una riqueza y unos tesoros impresionantes dentro. Mira, aquí, en esta parte, nos encontramos nuevamente con lo que yo digo que sería el resumen de mi labor en general. Romanos 12:2. Y dice concretamente: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Juan, ¿qué has desarrollado para que la gente pueda encontrarse con esta experiencia? Mira, entre otros cursos que tenemos, está el curso precisamente de optimización de los dones y talentos. Bien, este curso, esta formación tiene 5 etapas muy sencillas. La primera es el reconocimiento del mundo interior. La segunda la llamamos fortalezas y puntos de mejora. Si entramos ahí. La tercera tiene que ver con los modelos de aplicación, en qué puedo implementar esto. La cuarta parte tiene que ver con la actualización del mapa mental, con qué dinámicas mentales estamos operando. Y la quinta, muy claramente, es con todo eso, cuál es el servicio que puedo ofrecer. Bien, entonces en la primera, que llamaríamos reconocimiento del mundo interior, hablamos de dos cosas básicamente. Llamamos el camino entre el yo y la voluntad de Dios. Y también desde el campo de la psicología, estudio de la mente, se habla de la metáfora del iceberg. En el tema del camino entre el yo y la voluntad de Dios, hablamos básicamente como el yo, la personalidad, la identidad puede ser un vehículo para movernos a esta realidad terrenal, uniendo la voluntad propia con la voluntad divina, con la voluntad de Dios. Ahí está la clave. El conócete a ti mismo. Exactamente. Y poner ese autoconocimiento al servicio de la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces una cita que encontramos aquí que refleja esto es 2 Corintios 5:17 y dice: así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Que hace eco a la expresión de Jesús en el Apocalipsis. Mira que yo hago nuevas todas las cosas. Exacto, exacto. Como dijiste antes, todo lo puedo en Cristo que me Que me fortalece, ¿verdad? fortalece. Exactamente. Es esto, es como en el reconocimiento de nuestro mundo interior, entrar en ese gran poder que ha albergado en cada uno, conectar con él y, bueno, desarrollar el máximo potencial que hay como semilla en todos. Sí. Sí. Luego, siguiendo esta línea y hablando de la metáfora del iceberg, tenemos en cuenta que, según estudios de la mente humana, se habla de un 5% de información consciente, aquello que sabemos, y un 95% de mente inconsciente, información que está ahí moviéndose de alguna manera, sin embargo, no la reconocemos, aunque esté operando constantemente y aunque nuestros resultados dependan de ella. ¿Sí ves? O sea que yendo a esa metáfora del iceberg, donde solo una punta
es visible y reconocible, ahora hay otra parte de nuestro mundo interior que requiere ser transformado. Sí, hay mucha información que puede ser liberada, sanada, armonizada, otra que puede ser potenciada porque es muy buena y no la reconocemos. O sea, aquí hay varios factores aquí para ordenar. Ujú. Sería un poco esta metáfora del iceberg. Eh, encontrando em, frases, textos, citas de parte de santos o de la Biblia que correspondan a esto, eh, mira esta que me encontré. Dice Mata el Meskin, que es un monje copto. Sí, es un monje copto de tradición egipcia Exacto. que se volvió con el tiempo un maestro de oración. Muchos de sus enseñanzas y sus escritos han sido publicados y es de verdad bellísimo. Sí, sí, sí. Esto, esto salió de un libro de Mata el Meskin y con respecto a lo que estamos hablando, dice lo siguiente. Cada vez que te pones ante Cristo para orar con fervor, tu voluntad se encuentra con la suya y obtiene misericordia. Mediante la frecuencia y la sinceridad de la oración, las dos voluntades tienden a aproximarse. Sí, ¿Qué te parece? es bellísimo. Sí, 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 sí. Y ahí ese es un punto muy bello porque yo siempre he dicho que en la experiencia de fe, en la experiencia de esa búsqueda del cumplimiento de la voluntad de Dios, la palabra frustración no tiene cabida. Porque cuando adecuamos los deseos de nuestro corazón, los objetivos de nuestra vida, cuando sabemos que por amor inmenso el Señor tiene un designio de felicidad para nosotros, eh, esas dos voluntades empiezan a hacer sinergia, Ujú. a trabajar juntas. Cuando me decido por la voluntad de Dios, se manifiesta, se manifiesta. Y por eso es que se pueden hacer tantas cosas bellas. ¿Sí? Y la expresión contraria, lejos de la voluntad de Dios, estamos perdidos. Exacto. La parábola del hijo pródigo es bien clara frente a eso. Ujú. Sí, sí, sí. O sea que esto tiene una correspondencia impresionante. Utilizar la oración como medio para aproximar tu voluntad propia con la voluntad de Dios. Wow, Que es el discernimiento. exactamente, exactamente. Bueno, pues el primer punto básicamente es este, el reconocimiento del mundo interior, saber que tenemos una riqueza enorme dentro de cada uno que podemos ir transformando poco a poco para que emerja lo bueno y para que se vaya disolviendo y ordenando lo que nos está causando conflicto, malestar y bueno, esta sensación de no estar viviendo la vida que siento que debo vivir. El segundo punto es fortalezas y puntos de mejora. Mira que no estamos hablando de fortalezas y debilidades, que es lo habitual, Sí. ¿sí? O sea que le damos otro nivel a las debilidades, es decir, ok, sí que pueden ser debilidades desde un punto de vista, aunque si vamos una octava más arriba, ya no es una debilidad, es un aviso, es un punto de mejora. ¿Mm? Entonces, reconocer nuestras fortalezas, habilidades y estos puntos de mejora para ir cada vez más ajustándonos a, o algo que me gusta mucho decir, para ir cada vez afinándonos mejor como instrumentos de Dios. ¿Mm? Sí, la gente altamente efectiva o eficaz o de éxito en aquellas cosas que han hecho, realmente hicieron énfasis en aquello para lo cual son muy buenos. Ujú. Y era su pasión. Sí, Entonces sí. reforzaron conscientemente aquello para lo cual eran
muy buenos y no se desgastaron tratando de mejorar aquello en lo cual no eran buenos. Hmm. Sí. Exacto. Recuerdo el ejemplo de un jovencito que el papá estaba preocupado porque era muy malo para las matemáticas, pero era muy bueno para la guitarra. Y luchaban y hacían un esfuerzo terrible y conseguían profesores para que mejoraran las matemáticas y esto era una tortura para el muchacho. Y bueno, todo lo de la guitarra era como un hobby. Hasta que cambiaron la fórmula, le dieron toda la fuerza. Hoy es un gran guitarrista. Toda su vida profesional se desarrolló por ese lado y es mucho más feliz. Altamente eficaz. Exactamente, exactamente. Es un poco lo que comentábamos antes. La persona esta que estaba pensando, que estaba aportando a su organización el máximo con lo que estaba haciendo, en realidad se estaba desgastando porque no era bueno para esto. Él pensaba o quería ser bueno para esto y en realidad tenía otros valores que no estaba reconociendo y que estaba dejando de aportar. Mm. Cuando cambia el foco de esto que cree que debería estar haciendo por lo que está verdaderamente llamado a realizar, bueno, pues mejor para él y mejor para todos. Bien, pues bien, en esta parte de ese segundo punto de fortalezas y puntos de mejora, hablamos de los dones y talentos, empezamos ya a reconocerlos y hablamos también de ya empezar a vislumbrar maneras de ponerlos al servicio. Mm, Importante reflexionar en que los dones son regalos que Dios nos da, ya vienen de fábrica, están ahí, y los talentos son más bien la manera particular con la que los compartimos a los demás. Entonces sería un poco la diferenciación a grandes rasgos de dones y talentos, porque es algo que son conceptos que se utilizan mucho y muchas veces no encontramos como la diferencia, nos parece como todo igual. Entonces el don sería, por ejemplo, el don de comunicación, ¿sí? Que puedes tener tú o puedo tener yo. Diríamos que tú tienes un don de comunicación que se expresa en el talento de la comunicación, ¿sí? A través de los medios, a través de las homilías y de las conversaciones. Y yo este don de comunicación, en mi caso, lo identifico más en la escritura. Yo me siento mucho más cómodo escribiendo, ordenando las palabras, eligiendo dónde va una y otra, que, que comunicando verbalmente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es esto, compartimos don, sin embargo el talento a través del cual lo desarrollamos puede ser distinto. Y empezar a mirar dentro de cada uno y a darnos cuenta de qué dones tenemos y a través de qué talentos lo estamos desarrollando, da mucha paz, mucho descanso. Ejercer ese discernimiento yo pienso que le ayuda a la gente a focalizar los objetivos de su vida. Don, talento Ujú. y gusto. Hay gente que confunde esas tres cosas. Es que a mí me gusta hacer esto, pero no es tu don y no es tu talento. Sí, y ahí viene una frustración tremenda. Porque me gusta hacer esto, pero no tengo ni el don Ujú. ni he desarrollado el talento para Claro. cumplirlo. Entonces viene una frustración. O a veces hay confusión. Ujú. Hay gente que dice, es que no soy bueno para nada, pero Ujú. seguramente tiene muchos talentos. A veces no coinciden con lo que nos gusta. Mm. Háblame de eso un poquito. Sí, mira, yo esto lo veo todo el tiempo y sobre todo en los jóvenes, porque mira que venimos de una sociedad, estamos en una sociedad donde se nos acostumbra a mirar siempre a lo externo. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser médico, arquitecto, ingeniero, tal o cual? Siempre es como una mirada externa de lo que te gustaría. Entonces, claro, empiezas a buscar referentes. Me parecería gustarme al cantante, al futbolista, al youtuber ahora.
Entonces, claro, es como una mirada siempre hacia afuera. Si se hiciera con ellos desde el principio, desde jovencitos, un ejercicio de mirar a su mundo interior, reconocer dones y talentos, y que en realidad vean que tienen mucho valor que aportar desde lo que son auténticamente, ¡guau! Este mundo sería otro. ¿M? Entonces, para mí, un foco, vamos a decirlo, equivocado que veo comúnmente es que la mirada está puesta afuera cuando tenemos una riqueza y unos tesoros impresionantes dentro. Yo he visto varios ejemplos así. Recuerdo una persona que me decía, yo estudié odontología porque mi papá tomó la decisión de que la odontología era lo mejor para mi vida Wow. y que era lo más adecuado y me obligó a, a estudiar odontología. La persona se gradúa, le entrega el diploma al papá y jamás ejerció la carrera porque no era su pasión, no era su talento, Ya. no era su deseo. Claro, buscó algo que le placiera más. También esa frustración le ayudó a ver con claridad qué era lo que más deseaba y ya Ujú. tomó la decisión de guiar su vida por ese lado. Pero fue muy frustrante tener que pasar por todo este desperdicio de tiempo. Claro, imagínate. Con toda la buena intención por parte de los Sí. padres, con toda la buena intención. Y eso es algo que, por ejemplo, con mi sobrina Isabela, estoy muy feliz de observarlo, porque llevo años hablando de estas cosas y ella ahora con 7, 8 años, resulta bueno, que está en un colegio donde se le permite seguir su curiosidad natural y es verdad que estuvo hasta una edad más o menos avanzada para ser tan niña sin leer y escribir porque no lo sentía, estaba más por otras cosas. Sin embargo, cuando dijo, quiero leer y escribir, no solamente aprendió en 6 meses, sino que a partir de ahora siempre tiene su libreta y su libro encima. Sí, es como que conectó con ese impulso, el momento natural de ella y a partir de aquí, pues no ha parado, no ha parado, no ha parado, no ha parado. Y es una escritora, dibujante, lectora tremenda Wow. con 8 años. Que Sí, ese sí. era el espíritu de deseo de conocer y Ujú, interactuar con la realidad que tenían durante el Renacimiento. Estas mentes, estos hombres y ujú. mujeres del Renacimiento que se apasionaban por el conocimiento y que fácilmente podían ser ingenieros, pintores, arquitectos, eh, físicos. Wow, esto era una cosa absolutamente de explosión de creatividad, de pasión por la realidad. Sí, sí, sí. Y antes hablábamos de esto, de la diferencia entre dones y talentos, el don como un regalo que Dios nos da Mm. y el talento como una manera particular que tenemos de ponerlo al servicio. Y mira, te comparto reflejos que encontré en la Biblia, confirmaciones Ujú. de esto. Voy a leer en 1 Corintios 12, del 4 al 5. Dice San Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Continúa. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Qué me dices? No, pues bellísimo. Este se refiere a los dones del Espíritu Santo, sobre todo a los Ujú, dones carismáticos. ujú.
¿sí? Que vemos que son manifestaciones especiales del Espíritu Santo y que en toda la historia de la iglesia han estado presentes Ujú. en momentos con mayor o menor desarrollo, y vemos también eh, una línea de espiritualidad, que es la renovación carismática, que, que está en la iglesia, que está presente, que ha sido una realidad espiritual Ujú. aprobada por los papas y acompañada por la iglesia desde hace mucho tiempo, Sí. con altos y bajos, pero en general también se aplica a todo lo que son dones y talentos regalados por Dios, ¿sí? Ujú. El don de la música, ¿sí? Vemos como la música tiene expresiones tan bellas, sobre todo la música sacra, ¿sí? Exacto. Y todo esto, la enseñanza, Ujú. que luego esos dones y carismas, por ejemplo, en la iglesia, se vuelven inspiración para comunidades religiosas enteras. Exacto. La enseñanza, el servicio, la entrega, la sanación. Entonces vemos Ujú. comunidades dedicadas a sanar a los enfermos. Y cada una es de su autenticidad. Ujú. Exactamente. Otras dedicadas a la educación, Ujú. otras dedicadas a la educación superior, ah, y bueno, infinidad. El Espíritu Santo se manifiesta. Exacto. Aquí San Pablo lo que nos confirma es que todos tenemos una función natural que cumplir y si buscamos internamente, la reconocemos y la ponemos en marcha, pues qué mejor, ¿sí? Que dedicarnos a eso. Bueno, siguiendo esta parte de fortalezas y puntos de mejora, está la reflexión de maneras de ponerlos al servicio. Ya hicimos el ejercicio un poco de la búsqueda interna, este reconocimiento del mundo interior que tenemos en dones y talentos para ofrecer y ahora nos imaginamos un poco o reflexionamos cómo nos sentiríamos a gusto haciendo mejor la vida de los otros. Con esto que hemos encontrado, reflexionamos cómo nos sentiríamos a gusto haciendo mejor la vida de los otros. ¿Sí? Y ahí esto nos lleva a muchas respuestas. Con respecto a esto, encontré nuevamente en San Pablo una cita, Efesios 4, del 2 al 4, y dice lo siguiente: sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. ¿Mm? El grupo comunidad. Que aquí se refiere exactamente, San Pablo, a la experiencia de la vida de la comunidad cristiana. Sí. Pero claro, todos los demás interacciones humanas tienen vínculo. Por ejemplo, estos valores aplicados a la familia, estos valores aplicados a la empresa, a todo lugar de interacción humana, estos criterios sirven para desarrollar la vida y dan cohesión, dan armonía, dan eficacia, dan respeto, cosas muy bellas. Exacto, exacto. O sea que pasamos del punto uno, que es reconocimiento del mundo interior, punto 2, fortalezas y puntos de mejora, y vamos al 3, que es el que dijimos de modelos de aplicación. Cuando ya haces un reconocimiento de dones y talentos y reflexionas un poco de cómo ponerlo al servicio de los demás, cómo hacer la vida de los demás mejor a través de tu servicio, mm, luego hay muchas metodologías actuales como el Business Model Canvas y similares para poder llegar a más personas, para poder ordenar tus ideas con un propósito claro y a partir de ahí unas acciones concretas eh, para compartir lo que tienes. Mm, bueno, Business Model Canvas es una recomendación a nivel individual y también empresarial. Funciona muy bien, se puede investigar. Y otro tema, volvemos. Que ese es un modelo que te permite visualmente Ujú. organizar
todos los componentes de tu negocio, Ujú. todos los componentes de tu negocio en interacciones, en propósitos, en maneras, en tiempos. O sea, Sí, es como un mapa mental. es un mapa. Es un mapa mental que te permite tener claridad Exacto, de cómo y hacia dónde va tu negocio. exactamente, exactamente. Es esto que hablan de la energía y la forma, en el sentido de tú puedes tener muchas ideas, ¿sí? Las ideas, digamos que son energía, que tiene cierto potencial. Ahora, si no le das forma a esta energía, a estas ideas, pues muy difícilmente podrán llegar a otros y cumplir los objetivos Sí, no para son los que están concretas, se queda en el mundo de la imaginación. exactamente. O sea que estructuras como el Business Model Canvas, entre otras que cualquiera puede investigar, funcionan para esto, que las ideas sueltas que tenemos se puedan poner en un documento, se puedan plasmar y darnos un poco de más orden para ir haciendo y compartiendo. Evidentemente, los primeros modelos que haces de esto son, bueno, son como una visión más global y en la medida que vas avanzando, vas ajustando, 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 ajustando. Entonces, con el paso de los días, semanas, meses, vas teniendo cada vez más claridad de, de cómo puedes aportar servicio con tus dones y talentos. Bien, aparte de los modelos de aplicación que estamos hablando, vuelvo a un concepto que me parece súper importante, recordarlo una y otra vez, la humanidad como organismo vivo. Mm. O sea, como humanidad somos un organismo, lo decía ya San Pablo, donde cada uno ocupa su lugar, Somos digámoslo, el cuerpo místico de Cristo, hablando de la exactamente, iglesia. exactamente. En este organismo vivo cada uno ocupa su lugar, digámoslo, desde la más armoniosa cooperación. Si cada uno está en su sitio, todo funciona perfecto. Si de repente nos vamos moviendo del lugar y haciendo lo que no nos corresponde naturalmente, sufrimos nosotros y desordenamos a los demás Y ahí también. está precisamente en la Mm, carta a los Corintios el símil del cuerpo. Sí, 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 sí. cada quien con una función específica al servicio y en armonía con todo el cuerpo. Exactamente, exactamente. O sea, que cada uno ocupe su lugar. Y en este punto normalmente me gusta resignificar, recordar la verdadera definición o significado de la palabra jerarquía. ¿Sí? Jerarquía a muchos se nos hacía dolorosa, ¿verdad? Como una jerarquía, unos arriba, los otros abajo, ¿sí? Jerarquías como piramidales, los de arriba y los de abajo, porque hemos vivido jerarquías así durante mucho tiempo en la historia. Sin embargo, si vamos a lo que es la etimología de esta palabra, y cualquiera ahora mismo busca etimología de jerarquía, eh, va a confirmar que significa orden sagrado. Ujú. O sea, un orden jerárquico es un orden, repito, donde cada uno ocupa su lugar desde la más armoniosa cooperación, ¿sí? Desde el cosmos hasta los organismos más pequeñitos de la Tierra, tienen una jerarquía para poder funcionar bien, para poder cumplir con su misión. O sea que volver a ese concepto, jerarquía, donde no es arriba y abajo, sino es cada uno en su lugar, como un organismo único, me parece a mí que es algo fundamental, Mm. reconectar con este significado. Mm, con respecto a esto, permíteme compartirte otra cita de Romanos, Romanos 12, del 4 al 5, donde dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Otra más. 1 Corintios 12, del 14 al 18. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo.
Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Sí, sí, lo que estábamos hablando. Exactamente, el símil del cuerpo. Ujú, correcto. Bueno, pasamos al punto 4, ya para ir finalizando, donde hablamos de actualización del mapa mental. Aquí hay dos claves importantes con esto que llamamos transformación interior, también la actualización del mapa mental, que ¿Qué sería, es el mapa mental? y el mapa mental, sí, en términos ahora de los que investigan la neurociencia o el desarrollo humano desde esta parte de la transformación de la mente, tiene que ver con los procesos eh, que tenemos a nivel de emociones, de creencias, también de hábitos que hemos heredado del entorno, de nuestra familia. Es como la impronta de la educación que hemos recibido. Exactamente, Ujú. exactamente. De hecho, los especialistas hablan que durante los primeros 6, 7 años de la infancia estamos configurando nuestro cerebro, nuestra mente, y que esto va a ser la placa base del resto de nuestra vida. O sea que es muy importante. Sí, esos 5 primeros años son determinantes para... Exacto. Sí, porque están generando aquí conexiones neuronales y una cantidad de dinámicas que luego van a quedar muy grabadas en el inconsciente y que van a ser base fundamental del comportamiento del resto de la vida. O sea que actualizar este mapa mental, ir un poco a indagar qué es lo que hay a nivel de emociones, de creencias, de todo tipo de hábitos, información que hemos ido recibiendo y acumulando, es muy importante porque no estamos dando cuenta que muchos de los resultados que obtenemos parten de ahí, parten de de los contenidos que hemos introducido durante toda la vida. Yo soy así y nunca voy a cambiar. Bueno, eso es una idea, Hay gente que lo dice. eso es una idea a trascender, pero ya, sí, 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 ¿Qué, bien. qué- qué respuesta le darías a una persona que dice eso? Qué bueno, que ya no es una cuestión de creer o no creer, de entender o no. Hoy en día los especialistas en el funcionamiento de la mente nos explican bastantes fórmulas para modificar esas dinámicas internas y obtener mejores resultados. Por ejemplo, la creación de hábitos. Exacto. Los hábitos que recibimos por educación Ujú. familiar o por educación escolar o por gustos personales los desarrollamos. A veces sin ser conscientes de que tenemos esos hábitos y Ujú. que esas maneras de hacer repetidamente nos pueden estar perjudicando. Sí. Por eso se hablan de maneras de hacer que condicionan toda nuestra existencia. Exacto. Sí, para mí cuando hablas de autoconocimiento tiene que ver con esto, con hacer una observación interna y verificar que está funcionando y que no. O sea que esos mapas mentales sí se pueden cambiar. Totalmente, totalmente. Y repito, no es una cuestión de creer o no creer, entender o no, ya es algo verificado y replicado por cualquier persona que lo quiera hacer. O sea, un trabajo serio de transformación personal Ujú. y más guiado con el Espíritu Santo sí Wow, se puede lograr. esto es muy poderoso. Es muy poderoso y de hecho, en este punto 4, yo destacaría dos puntos clave. El primero es la preparación del terreno. ¿Sí? Antes hablamos de un reconocimiento del mundo interior, fortalezas y puntos de mejora, dones y talentos. Y luego con todo eso es una preparación del terreno interno, ¿sí? Como si fuera nuestro jardín, que lo vamos limpiando, cuidando, armonizando para que brote lo que naturalmente debe brotar. ¿M? Muchas veces en nuestro jardín interno pues no brotan todos los frutos a los que estamos llamados porque lo tenemos muy desordenado.
y lo tenemos con mucho ruido y mucha toxicidad. O sea que hacernos cargo y responsables de toda esta información que nos está permitiendo que emerja lo que debe emerger es parte de este primer punto de preparación del terreno. Sí. A Tiene, partir de ahí, una vez tú ordenas y preparas, luego ya potencias las habilidades. y tiene un eco perfecto en la parábola del sembrador. Ujú. Muestra pues que la semilla es ese mensaje del evangelio, ese mensaje de salvación. Y el terreno es la disponibilidad nuestra. Sí, Nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad es el terreno en el cual esa semilla sembrada por Dios, por la misión, por la palabra que escuchamos, va a dar fruto de acuerdo a esa preparación. Entonces dice el terreno, al borde del camino se lo comen los pájaros. ujú, Donde no se ha preparado el terreno, hay espinos, zarzas, malezas que no dejan crecer la plántula. Lo otro, no hay profundidad del suelo, hay muchas piedras, un terreno no preparado. Ahí a duras penas alcanza a desarrollar la raíz y también se muere. Pero un terreno ujú, fértil, bien preparado, abonado, donde ujú. se recibe la semilla, claro, va a dar mucho fruto. Por supuesto, esto es fundamental, preparar el terreno, porque imagínate que tú, si reconoces tus talentos, habilidades y tal, y te lanzas directamente a ponerlos al servicio de los demás. Bien, o sea, tú imagínate haciendo eso con un terreno interno enrarecido, turbio, no puedes hacerlo, no tiene la misma efectividad. O sea que una vez reconocemos todo lo que tenemos para dar, pasamos a preparar ese terreno interno, armonizarlo, transformarlo de la mejor manera posible para que luego esta potenciación de habilidades tenga total sentido y mayor trascendencia. Mm, Mira, aquí en esta parte nos encontramos nuevamente con lo que yo digo que sería el resumen de mi labor en general. Romanos 12:2 y dice concretamente, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Para mí eso es tan potente que lo voy a repetir. Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Sí, hay varias traducciones, pero esta está muy asertiva, muy bella. Hay, a veces que la gente confunde. Cuando hablamos de mundo, la gente piensa en el globo terráqueo. Sí. Pero mundo, el concepto evangélico, es más la mentalidad que es contraria al evangelio, que es contraria a la experiencia de Dios. Es toda esa mentalidad que, que va por otro camino, que no tiene los mismos valores del evangelio. Y podríamos hablar de una manera más actual, las ideologías que van muy contrarias, algunas ideologías que van muy contrarias a, al plan de Dios para tu vida, a los valores del evangelio. Hmm. Ideologías que a la final no son un más para las personas y un menos. Entonces, ahí se refiere a esto, a no adaptarse a eso que Ujú, el mundo te propone como valor de vida definitivo. ujú, El egoísmo, la ambición, el pasar por encima de todos, el, el no tener valores de generosidad, de ujú. compartir, de justicia. Y es eso. Y asumir, abrazar lo que el Evangelio te dice. Y eso implica un cambio de mentalidad. Exactamente, exactamente. Y conectando con algo que decías antes, hemos visto que en la transformación interior, pues eh, algo clave para
permitir que se dé la oración. O sea, el gran medio es la oración, decía San Exactamente. Alfonso María de Ligorio. El gran Ujú. medio es la oración. Y él era radical cuando dice, el que ora se salva, el que no ora se condena. Sí, sí, sí. Sí, y es una cuestión, volvemos, de espiritualidad práctica. Es decir, si tú tienes un mundo interior que ordenar, un terreno que preparar para que florezca, claro, y no lo estás cuidando, ¿a dónde piensas que vas a ir? ¿Sí? O sea que, mira, aquí hay una fórmula en esto de actualizar el mapa mental y transformar el mundo interior. eh, una fórmula que funciona muy bien es focalizar eh, nuestra oración en la transformación interior de todo esto que hablamos a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Dedicar unos minutos al día durante varios momentos simplemente a estar en silencio y a orar de corazón, pidiendo al Espíritu Santo que transforme, que ordene nuestro interior. Hemos visto que tiene una alta efectividad en esto en lo que estamos hablando. Entonces, muchas emociones que se ordenan, se liberan, muchas creencias que se transforman para bien, se va dejando ir lo que ya no funciona, se va optimizando y mejorando lo que dentro de nosotros puede llegar a aportar mucho valor. Y yo he visto verdaderos milagros cuando se es persistente y, y comprometido en esta intención. La transformación se da sí o sí, porque no es una cuestión del poder de tu mente, de que tú lo estás haciendo, de que te concentras haciendo no sé qué para que suceda. No, no, no. De manera muy humilde, te abres, permites esta acción del Espíritu Santo y la transformación se da de manera muy clara. Que esto nos conecta con lo que decíamos antes de Mata el Meskin, La unión de voluntades. el compromiso con la oración permanente para que tu voluntad se alinee y Con la se de vuelva Dios. una con la de Dios. De hecho, hay una costumbre muy bella en la iglesia y es que en momentos muy especiales abrirnos totalmente a la acción del Espíritu Santo a través de la oración del Veni Creator. Ujú. Ven, Espíritu Creador. El Veni Creator, Mm. y es una petición bellísima de transformación, Ujú. precisamente. De hecho, alguien que yo admiro mucho en la historia del camino de iglesia, que es el doctor Castañón. El doctor Castañón tiene un libro sobre la transformación personal, Ujú. basado en esa acción del Espíritu Santo. Y tiene otro libro, Citas del Jordán, hablando de la acción del Espíritu Santo, Ujú. que es el verdadero creador y transformador a todo aquel que se acerca a su influencia. Sí, como el gran desconocido, ¿verdad? El gran El gran desconocido. desconocido. Pero claro, si tú tienes dentro de ti, ya vienes de fábrica con esta posibilidad de hacer oración en silencio durante unos minutos, simplemente con la intención de permitir que suceda lo que el Espíritu Santo considere que es lo más oportuno en ese momento, tienes esta posibilidad y no la estás utilizando, pues bueno, es como que te estás perdiendo de un regalo muy bello que albergamos todos en nuestro interior. Este tiempo de Pascua, al cual nos vamos Mm. acercando a Pentecostés, escuchamos sobre todo en el Evangelio de Juan esas palabras de Jesús que nos dicen, se los enviaré, Él se los enseñará todo y les recordará lo que yo les he enseñado. Bellísimo. Sí, bueno, pues para finalizar con esto, recordamos los puntos. Primer punto, reconocimiento del mundo interior. Segundo, análisis de fortalezas y puntos de mejora. Tercero, modelos de aplicación en los que los podamos implementar y compartir con los demás. Cuarto, actualización del mapa mental. Y tomamos todo esto
para reflexionar en el servicio. Finalmente, todo esto tiene la función de ponerse al servicio, porque tú reconoces todos esos tesoros, reconoces todos esos regalos que te ha dado Dios y te los guardas para ti. ¿Qué pasa? Que no es natural. ¿Sí? O sea que un punto inicial es el reconocimiento y el punto siguiente es dedicarte a lo que estás llamado a dedicarte, a hacer. Entonces, bueno, con ese servicio ya reconocido, decimos que se debe realizar una adaptación a las diversas realidades. Antes hablábamos el caso de una persona que quería implementar una fórmula que funcionó muy bien en otros países y no está teniendo en cuenta lo que se encontraba delante. Entonces, saber que tienes como base, como fondo, una serie de habilidades, talentos para compartir y que también del otro lado hay una serie de circunstancias que te pedirán normalmente que adaptes un poco los movimientos. O sea, repito, esa adaptación a las diversas realidades es fundamental para aportar un buen servicio. Sí, como decíamos antes, todos tenemos en sí una encomienda que realizar. Hay un plan diseñado para cada uno. Es cuestión de reconocerlo, de alinearlo con un propósito mayor para sincronizar con estas labores que desarrollamos en el día a día. De manera que estamos con la sensación de estar cumpliendo con aquello que estamos llamados a cumplir de manera fluida, natural, amable y gozosa. Mm. Mm. Bueno, me imagino que ahora mucha gente que ha escuchado esto dice, yo quiero eso. Ujú. ¿Dónde encuentro el libro? ¿Dónde encuentro el curso? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo hago para integrar esto en mi vida? Sí, bueno, lo que hacemos es primero tener una entrevista o algunas entrevistas para ver precisamente la realidad en la que nos encontramos y a partir de ahí hacemos el estudio para definir qué acciones serían oportunas, si una serie de reuniones individuales, si conformar un grupo. Sí, mucha gente que ha venido a nivel individual y lo que hemos decidido es que mejor vamos a hacer esa transmisión de conocimiento en grupo de 3, de 5 y pues claro, una cosa es hacer el camino solo y otra cosa es hacerlo acompañado. Uh-huh. ¿Mm? Bien, con un email que me escriban y una entrevista que podemos tener, definiremos los puntos clave y decidir si iniciamos un proceso de estos o hay otras fórmulas, otras aplicaciones que se les puede recomendar. Seminarios, charlas, cursos, talleres. Todo lo tenemos, todo lo tenemos y siempre se implementan en función de de lo que nos piden o lo que nos muestran con respecto a, repito, la realidad que están viviendo. O sea que hay gente que ha venido buscando un acompañamiento individual y acaba en alguno de los grupos. Y hay gente que busca un grupo y primero hacemos un acompañamiento individual, depende, ¿sí? Sí, de esto se estudia y se mira. Pues bellísimo. Ujú. Juan Cortés, esto está maravilloso de ver cómo el Evangelio enriquece la vida y se vuelve práctico. Ujú. Sí, 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 mira, tan práctico como esto. Hablamos de servicio y comparto un par de citas más. La Romanos 12, 6, 8, que dice, Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Todo esto nos lleva una y otra vez a reconocernos para aportar el valor que estamos llamados a aportar.
Y una idea con la que me gustaría finalizar es que cualquier proceso de transformación interior a nivel individual es solamente la primera parte para luego pasar a la transformación grupal. Es decir, nos quedamos a medias y solamente nos transformamos, nos quedamos como unas islas perfectas y maravillosas y no pasamos al siguiente, que es el vínculo, ¿sí? Sí. Los puntos de vinculación con los demás. Alguien decía, si quieres cambiar tu familia, cambia primero tú. Exactamente, exactamente. Y para esto encontramos Colosenses 2:19, donde habla de que la cabeza que vivifica todo el cuerpo y le da cohesión por medio de las articulaciones y los ligamentos, a fin de que su crecimiento se realice en Dios. Tiene un propósito. Y bueno, y a partir de ahí, articular todo para que se cumpla según la voluntad divina. Hay ejemplos muy bellos en la historia de la iglesia y son las comunidades religiosas. Hombres, mujeres que bajo la inspiración de un carisma dado por el Espíritu Santo se unen a aportar todos sus talentos, a desarrollar su vida en pos de este carisma particular. Y en nombre de Cristo ejercen una función dentro del cuerpo místico que es la iglesia para beneficiar a todos desde este punto que hablamos ahora. La educación, las misiones, el sanar, ¿sí? Con hospitales, con centros de salud y tantos otros carismas bellísimos que hay dentro de la iglesia. Las comunicaciones, la evangelización, la escritura, tantas otras cosas. Eso es. Ok. Hombre, muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Padre. Es una experiencia muy bella, de verdad. Sí, sí. Y da mucha esperanza de saber que el Espíritu Santo sigue actuando, que sigue moviendo, inspirando, purificando y haciendo que la iglesia vaya por buenos caminos. Si se lo permitimos, cosas inimaginables pueden pasar. Eso me alegra. Nuevamente muchas gracias por su compañía y por la bondad de compartir este tiempo con nosotros. Oramos por ustedes y pedimos sus oraciones. Muchas gracias.